Hay algo que duele más que los gritos, más que los reclamos, más que las palabras llenas de rabia o tristeza. Lo que más duele es el silencio. Ese silencio que llega cuando ya no hay nada que decir. Ese silencio que no busca herir, pero que lo hace. Ese silencio que no se impone, pero que pesa más que cualquier castigo. Porque cuando alguien se acostumbra a tener tu atención, a que estés ahí siempre, a que respondas rápido, a que expliques, a que justifiques, tu silencio se convierte en una señal de poder. No es un poder de arrogancia, es un poder estoico. Es el poder del que decidió no vivir mendigando presencia, del que entendió que no puede seguir entregando todo a quien da migajas. En el fondo, todos lo saben. Cuando alguien calla, algo ha cambiado. No hay grito más fuerte que el de quien ya no insiste. No hay golpe más directo al ego de alguien que el que se da cuando tú decides guardar silencio. Y es que mientras tú hablabas, mientras suplicabas, mientras explicabas una y otra vez lo que sentías, no escuchaban, no querían entender, no les importaba. O quizás sí, pero no tanto como para valorarlo. Entonces, cuando de pronto ya no estás, cuando ya no envías mensajes, cuando ya no respondes como antes, cuando no reclamas, cuando no exiges, cuando simplemente desapareces, ahí es cuando comienza el verdadero ruido, el ruido que suena dentro de ellos, el eco que repite: ¿por qué ya no habla? ¿Dónde está? ¿Con quién estará? ¿Por qué ya no me busca? Ese eco los persigue, porque cuando tú decides callar, el otro empieza a escuchar todo lo que antes ignoró. Empieza a escuchar sus errores, tus lágrimas, tus esfuerzos. Empieza a escuchar lo que tú ya no estás diciendo. El silencio se convierte en el lenguaje del desapego. Ya no se trata de ignorar por venganza, sino de callar por respeto propio, porque llega un momento donde hablar ya no tiene sentido. Y es ahí donde muchos se rompen, porque pensaron que siempre ibas a estar. Pensaron que siempre ibas a explicar, que siempre ibas a dar otra oportunidad, pero ya no. Tu silencio es la respuesta más dura que alguien puede recibir, porque no viene con drama, no viene con insultos, viene con frialdad, con distancia, con dignidad. Y lo peor para ellos no es perder tu voz, es darse cuenta de que ya no eres el mismo, ya no reaccionas, ya no insistes, ya no te duele. Y eso es lo que más les duele. Porque cuando ya no duele, ya no amas. Cuando ya no amas, ya no dependes. Y cuando ya no dependes, eres libre. Libre de su manipulación. Libre de su indiferencia. Libre de lo que alguna vez te hizo sentir pequeño. Ese es el verdadero castigo. No tu ausencia física, sino tu ausencia emocional. Y mientras tú te fortaleces en silencio, ellos se rompen en el ruido de su conciencia. Porque tu silencio, ese que no se explica, ese que no se grita, ese que no se aclara, es el reflejo de tu nueva versión, la que ya no necesita demostrar nada. Y eso, aunque no lo digan, les duele más de lo que imaginan. Hubo un tiempo en que respondías todo. Cada palabra hiriente la contestabas con justificación. Cada desprecio con un intento más por salvar algo que ya se venía cayendo. Cada distancia con una entrega mayor. Y no era debilidad, era esperanza. Esperanza de que al final esa persona abriera los ojos, de que valorara tu presencia, de que reconociera lo que dabas, pero nunca pasó. Lo único que ocurrió fue que te desgastaste, te rompiste por dentro, te perdiste en el esfuerzo de salvar a alguien que ni siquiera quería ser salvado. Y entonces, algo cambió. No fue de golpe, no fue de un día para otro. Fue en silencio, poco a poco. Dejaste de sentir la necesidad de explicar. Dejaste de pelear por ser entendido. Dejaste de mendigar afecto. Y cuando eso pasa, el otro lo siente. Porque está acostumbrado a tu reacción, a tus mensajes largos, a tus intentos de reconciliación,
a tu ansiedad por aclararlo todo, pero ahora ya no estás ahí. No porque odies, no porque quieras vengarte, sino porque ya no hay nada más que decir. Eso es lo que desarma a quien antes tenía el control, porque ya no encuentra la versión de ti que era fácil de manipular. Ahora hay alguien que aprendió a estar en silencio, no por cobardía, sino por inteligencia emocional. Ese cambio interior es tan poderoso que no necesita gritarse, simplemente se siente, se nota en tu mirada, en tu distancia, en tu frialdad calmada. Y es ahí donde empieza la verdadera confusión del otro, porque quien antes te ignoraba, ahora no entiende por qué ya no reaccionas. Quien antes te hería, ahora se pregunta por qué no te duele. Quien antes jugaba con tu presencia, ahora empieza a sentir tu ausencia como un vacío. Eso no se dice, se percibe. Tu silencio grita lo que tus palabras ya no están dispuestas a repetir. Y sí, duele, pero no a ti. Duele en quien pensó que podía hacer contigo lo que quisiera. Duele en quien pensó que tú siempre ibas a volver. Duele en quien nunca imaginó que te ibas a cansar de explicar. Esa es la lección que muchos aprenden tarde. La presencia constante no es eterna. La paciencia no es infinita. Y cuando el amor propio despierta, no hay marcha atrás. Porque el silencio no es un vacío, es una decisión, es una declaración de dignidad. Es una forma de decir, ya entendí que aquí no soy valorado y por eso me retiro en calma. Y cuando alguien se retira en calma, el otro comienza a desesperarse. Busca razones, busca rastros, pero no encuentra nada, porque el silencio real no es para castigar, es para protegerse, para sanar, para volver a ser uno mismo. Y mientras tú avanzas sin ruido, ellos comienzan a vivir con el eco de todo lo que no escucharon cuando era tiempo. Así es como se siente tu silencio, no como indiferencia, sino como un espejo que les muestra que tú cambiaste, que tú creciste y que ahora tu paz es más importante que cualquier explicación. Tu silencio no es indiferencia, tampoco es castigo, tu silencio es consecuencia. Consecuencia de todo lo que no valoraron, consecuencia de todas las veces que hablaste y no te escucharon, de todas las veces que pediste y te ignoraron, de todos los momentos en que mostraste el alma y la pisotearon con frialdad. Llega un punto en que el alma se cansa, no de amar, sino de insistir, no de sentir, sino de no ser vista. Y cuando eso pasa, el silencio se convierte en protección. Y lo más doloroso para quien lo recibe es que no puede entender por qué ahora tú ya no necesitas hablar. Porque en su mundo tú eras quien siempre explicaba, siempre perdonaba, siempre volvía. En su mente tú eras el que nunca se iba, pero ahora te fuiste. No físicamente, sino emocionalmente, y eso es lo que más duele, porque hay algo que el ego no soporta, perder la atención de quien una vez se desvivía. El ego necesita sentirse superior, necesita sentir que puede irse y volver cuando quiera, y tú, al guardar silencio, rompes ese patrón. Ya no estás disponible, ya no respondes con ansiedad, ya no te justificas, ya no luchas por una conexión que solo tú alimentabas. Tu silencio le dice al otro que ya no tiene poder sobre ti, y eso no se perdona fácilmente. No porque hayas hecho algo malo, sino porque les quitaste el control emocional, porque ahora no pueden predecir tus reacciones. No saben si estás bien, si estás mal, si piensas en ellos o ya no. Y la duda comienza a destruirlos por dentro, porque el ego no soporta no tener respuestas, y tú, al callar, te conviertes en una interrogante que los atormenta. Mientras tanto, tú empiezas a recuperar la paz, porque el silencio también te permite escuchar tu propia voz. Después de tanto ruido, después de tanta lucha interna, ahora puedes ver con claridad.
Te das cuenta de que lo que dolía no era solo su indiferencia, sino tu insistencia en querer que alguien te viera como tú merecías. Ese silencio que ahora habita en ti es tu escudo, no para dañar, sino para sanar. Es el lenguaje de alguien que ha madurado emocionalmente, de alguien que ya no necesita gritar para ser escuchado, de alguien que entendió que a veces el mejor cierre no es una conversación, sino la distancia. Y aunque te extrañen, aunque te busquen, aunque intenten provocarte una respuesta, tú ya no estás ahí, porque el que se fue no fue por orgullo, sino por dignidad, y a ese tipo de partida no se le da vuelta atrás. Tu silencio marca un antes y un después, y aunque por fuera no digan nada, por dentro les arde la duda, el vacío, el desconcierto, porque nunca imaginaron que tú ibas a cambiar. Y cuando se den cuenta de que ya no eres el mismo, de que ya no dependes, de que ahora eliges con calma, su mundo interior comenzará a tambalearse, porque tu silencio no solo les quita el ruido, les muestra su propio vacío. Tu silencio es la prueba más clara de que ya no estás esperando nada, y eso, para quien estaba acostumbrado a verte siempre disponible, es devastador, porque ya no respondes desde la herida, sino desde la sanación. Ya no hablas por impulso, sino que eliges callar con sabiduría. Y cuando alguien deja de esperar, deja de sufrir. Cuando alguien deja de explicar, deja de necesitar ser comprendido. Y cuando alguien deja de insistir, empieza a recuperar su poder. Muchos no entienden eso hasta que lo viven, hasta que sienten que ya no tienen acceso a ti, hasta que descubren que tú, el mismo que antes insistía, ahora camina sin mirar atrás. Ahí es donde el impacto se vuelve real, porque lo que parecía un juego para el otro se convirtió en un cierre definitivo para ti. No hubo portazo, no hubo reclamo, no hubo drama, solo hubo silencio. Y ese tipo de cierre es el más difícil de aceptar, porque cuando alguien se va gritando, aún hay algo que discutir. Pero cuando alguien se va en silencio, ya no queda nada que decir, solo queda el vacío. El silencio tiene una profundidad que muchos subestiman. Piensan que es simple ausencia de palabras, pero en realidad es la presencia más fuerte que puedes dejar. Tu silencio habla por ti, dice que ya no estás dispuesto a desgastarte, dice que te elegiste a ti, dice que entendiste tu valor y por eso no estás para quien no supo verlo. Y mientras tú avanzas, sin resentimiento, sin odio, sin rencor, el otro empieza a vivir con esa duda constante que no lo deja en paz. Porque no sabe en qué momento te perdió. No sabe cuál fue el punto exacto donde te desconectaste emocionalmente. No sabe cómo pasaste de darlo todo a no dar nada. Y eso es lo que más golpea. La duda, el no saber. El vacío que antes llenabas con tu presencia, con tus mensajes, con tu atención. Ahora todo eso ya no está. Y en su lugar hay un silencio frío, firme, pero sereno. Ese tipo de silencio no se rompe fácilmente, porque no nace de una estrategia, sino de una transformación, de un aprendizaje real, de un límite que tú mismo decidiste colocar después de tanto dolor acumulado. Y no es que ya no sientas, es que ya no te conviene desgastarte con quien no sabe cuidar lo que tiene. Ya no te interesa convencer a nadie de tu valor, ya no buscas explicaciones ni disculpas, solo quieres paz. Y si para tener paz hay que alejarse, entonces lo haces. Sin ruido, sin despedidas largas, solo te vas. Y ese solo te vas es lo que más impacta, porque se convierte en una lección silenciosa, una que enseña sin palabras, una que deja huellas sin necesidad de contacto. Tú ya aprendiste. Ya no estás en el lugar donde rogabas. Estás en el lugar donde eliges. Y cuando alguien elige el silencio como camino, es porque entendió que su voz ya no debe desgastarse donde no fue escuchada. En algún punto, tu silencio empieza a pesar.
No lo notan al principio, siguen con su rutina creyendo que tú vas a volver como siempre, que es solo cuestión de tiempo. Pero pasan los días y ya no hay mensajes tuyos, ya no hay ¿cómo estás? Ya no hay explicaciones, ni reclamos, ni rastros de ti, y ahí empieza el desconcierto, porque lo que parecía una pausa se convierte en un cierre, uno que no fue anunciado, pero que se siente en cada segundo de ausencia. Entonces comienza el verdadero ruido, pero no fuera, dentro de la mente de esa persona que creyó tenerte seguro, esa persona que pensó que nunca te irías. Ahora empieza a pensar cosas que antes no le importaban. ¿Será que ya no me necesita? ¿Será que encontró a alguien más? ¿Será que esta vez sí es en serio? Y aunque no lo diga, aunque no lo muestre, su mente se llena de preguntas, de inseguridad, de miedo a haberte perdido de verdad. Tu silencio se convierte en su mayor incertidumbre, porque no tiene nada a lo que aferrarse. No hay insultos que responder, no hay excusas que rechazar, no hay conflicto que mantener, solo hay vacío, y el vacío duele más que cualquier palabra, porque el vacío no permite escapar, no permite distraerse con discusiones. El vacío obliga a mirar hacia adentro, a recordar todo lo que tú diste, todo lo que soportaste, todo lo que callaste antes. Ahí es donde el ego empieza a ceder, donde la seguridad que tenían en sí mismos empieza a quebrarse, porque ahora sienten que ya no tienen acceso a ti y no pueden entender cómo llegaste a ese punto. Lo que no saben es que tú no llegaste ahí de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, un desgaste lento, una acumulación de decepciones. Tú no te fuiste de repente, tú te fuiste gota a gota hasta que no quedó nada más por dar. Y cuando eso pasa, no hay marcha atrás, porque el silencio que nace del cansancio es el más firme. No grita, no amenaza, simplemente desaparece. Y cuando alguien desaparece emocionalmente, se vuelve inalcanzable. Ahora tú eres ese silencio, y ellos, que antes tenían tu atención asegurada, ahora se sienten perdidos en su propio juego. El juego en el que tú siempre eras el que volvía, el que pedía perdón aunque no hubiera fallado, el que trataba de resolver lo que el otro ni siquiera valoraba. Ese juego terminó, y lo peor para ellos es que no hubo última jugada, solo el fin, porque tu silencio no vino a buscar justicia, vino a traer paz, y quien busca paz no discute, solo se va, así, en calma, y mientras más en calma te ven, más ruido sienten por dentro, porque entendieron demasiado tarde que tu presencia no era común, que tu amor no era débil y que tu silencio es el eco de todo lo que nunca supieron cuidar. Lo más irónico del silencio es que no necesita explicaciones, pero lo deja todo claro. No dice nada, pero lo dice todo. No ataca, pero golpea. No reclama, pero duele. Duele más que cualquier palabra, porque no ofrece la oportunidad de defenderse. No permite escapar con justificaciones, no da espacio para manipular la conversación. Solo muestra una verdad fría y directa. Ya no estás disponible. Y eso es algo que el ego no sabe manejar, porque está acostumbrado a recibir atención, respuestas, explicaciones. Está acostumbrado a que siempre haya alguien del otro lado, dispuesto a arreglar lo que el otro rompió. Pero cuando ese alguien decide callar, todo se desmorona. No porque tú lo busques, sino porque tu ausencia emocional expone lo que ellos no quieren ver. Empiezan a recordar detalles, cosas que ignoraron, gestos que despreciaron, momentos que no valoraron. De pronto se dan cuenta de todo lo que tú dabas, de lo incondicional que eras, de lo constante que fuiste, y empiezan a sentir una mezcla extraña de culpa, nostalgia y miedo. Culpa por no haberte escuchado, nostalgia por lo que perdieron, miedo de que ahora sí sea definitivo, pero ya es tarde.
porque tú no estás en pausa, tú estás en otro camino, no estás esperando, estás avanzando, no estás castigando, estás creciendo. Ese es el poder silencioso que ahora habita en ti, un poder que no se basa en el orgullo, sino en el amor propio. Tú entendiste que la dignidad no se negocia, que tu paz no se entrega a cambio de migajas, que no puedes obligar a nadie a valorarte, y por eso decidiste retirarte, sin escándalos, sin necesidad de ser comprendido, solo con la certeza de que diste lo mejor de ti y que eso ya no era suficiente para el otro. Tu silencio ahora es libertad, una libertad que no depende de la validación ajena, una libertad que no se explica porque no busca aprobación. Mientras tanto, ellos se quedan con la sensación amarga de lo perdido, de lo que no cuidaron, de lo que pensaron que siempre estaría ahí, y aunque quieran volver, aunque se acerquen con disculpas, aunque intenten recuperarte con palabras vacías, tú ya no estás disponible emocionalmente, porque quien sana en silencio no vuelve al lugar donde se rompió, no se expone otra vez al mismo dolor. El silencio te enseñó más que 1000 conversaciones, te mostró quién sí y quién no, te reveló lo que mereces y te dejó claro que no todo se arregla hablando. A veces, lo más sano es no responder, no por debilidad, sino porque tu energía ya no está disponible para quien no supo valorarla. Y esa es una lección que duele. Duele en quien se quedó sin tu voz, sin tu atención, sin tu presencia, porque ahora entienden que el silencio que tú elegiste no fue un accidente, fue una respuesta, y esa respuesta fue lo que más les dolió. Tu silencio no solo marcó el final de una historia, marcó el inicio de una nueva versión de ti, una versión que no busca convencer a nadie, una versión que ya no se arrodilla emocionalmente frente a quien no supo ver tu valor, porque entendiste que insistir donde no hay reciprocidad es autoabandono, que pelear por atención es desgastarte contra una pared que nunca se va a mover. Y en ese silencio que elegiste, comenzaste a construir algo nuevo, empezaste a escucharte a ti, a entender tus propias heridas, a dejar de culparte por lo que no funcionó, a perdonarte por haber entregado tanto a quien no estaba listo para recibirlo. Ya no eres el que buscaba aprobación, eres el que se respeta, el que sabe cuándo quedarse y cuándo irse, el que aprendió a retirarse con dignidad antes de romperse por dentro otra vez. Y mientras tú creces en esa calma que elegiste, el otro comienza a vivir el vacío que dejó tu ausencia, un vacío que no se llena con palabras, ni con recuerdos, ni con promesas, porque tú ya no vives de palabras. Tú aprendiste a ver acciones, y cuando las acciones no estuvieron a la altura, decidiste guardar silencio, pero no un silencio cualquiera, un silencio que tiene raíces, raíces en el amor propio, en la autodisciplina, en el respeto por lo que mereces, y eso es lo que más desconcierta a quien antes tuvo poder sobre tus emociones, ver que ya no reaccionas, que ya no suplicas, que ya no caes en sus juegos. Ese cambio no se finge, se siente, se nota en tu presencia, en tu mirada tranquila, en tus decisiones firmes, y aunque ellos intenten volver, tú ya no estás en el mismo punto. Tú ya no eres el que estaba dispuesto a mendigar un lugar en la vida de nadie. Ahora eres el que se elige a sí mismo cada día, el que ya no entrega lo más valioso de su alma a quien no tiene la capacidad de sostenerlo, el que ya no fuerza conversaciones, el que entiende que el silencio también es una respuesta, y muchas veces es la más contundente de todas, porque no hay nada más claro que el silencio de quien lo dio todo y fue ignorado, nada más firme que la distancia de quien se cansó de ser segunda opción, nada más poderoso que la calma de quien aprendió a vivir sin la aprobación de los demás. Ahora caminas en paz,
Y esa paz es algo que ellos no pueden controlar, porque no la construyeron, porque no la entienden y porque ya no tienen acceso a ella. Mientras tú sigues tu camino, ellos quedan atrapados en sus dudas, en sus culpas, en su ego herido por no haber sabido cuidar lo que ahora echan de menos. Tu silencio se convirtió en un límite, un muro que no se levanta con orgullo, sino con dignidad. Y quien alguna vez cruzó tus límites sin respeto, ya no tiene permiso para volver, porque cuando el silencio llega para quedarse es porque la herida dejó de sangrar y se convirtió en cicatriz. A veces no hace falta una última palabra, ni una despedida formal, ni un discurso de cierre. Lo único que hace falta es silencio. Ese silencio no busca herir, pero muestra con más fuerza que cualquier argumento que ya no estás dispuesto a seguir mendigando afecto. En un mundo lleno de ruido, de justificaciones constantes, de relaciones vacías que solo se sostienen por el miedo a soltar, tu silencio es una declaración de verdad. Una verdad que no necesita explicación. Aprendiste a amarte, y cuando alguien aprende a amarse, su energía cambia. Ya no se queda donde no es valorado. Ya no discute donde no es escuchado. Ya no insiste donde no hay reciprocidad. Ese cambio no se publica, no se grita, no se presume. Simplemente se vive y se siente. El que alguna vez te tuvo seguro, te siente lejano. El que pensó que siempre ibas a estar, ahora entiende que te perdió por no cuidar lo esencial. Y lo peor para ellos no es solo perderte, es saber que te fuiste en silencio, sin necesidad de destruir, sin herir, sin humillar. Te fuiste con la frente en alto, con el alma rota, sí, pero con la decisión clara de no seguir rompiéndote por alguien que jamás pensó en reconstruirte. Y ese tipo de partida no se olvida, porque no deja puertas abiertas, pero tampoco rencor. Solo deja una enseñanza, una que golpea más fuerte que cualquier reclamo. El que no te valoró cuando te tenía, aprende a valorarte cuando ya no te tiene. Pero ya no es tu responsabilidad educarlo. Tú ya no estás para salvar a nadie. Tú estás para proteger tu paz, para construir desde la calma, para avanzar con firmeza. El silencio que elegiste es el resultado de tu madurez, de tu crecimiento, de tu despertar emocional. Y no importa si alguna vez suplicaste, si lloraste, si te arrastraste emocionalmente por quien no lo merecía. Eso quedó atrás. Hoy eres otra versión, una que no necesita gritar para ser respetada, una que no necesita explicar su ausencia, una que ya entendió que no todo el mundo merece acceso a tu alma, porque tu alma es sagrada y solo quien la valore de verdad tendrá el privilegio de escucharla. Mientras tanto, tú sigues en silencio, pero no desde el dolor, sino desde la fuerza, desde la conciencia, desde el respeto por ti. Y ellos, los que alguna vez te ignoraron, te minimizan en público pero te piensan en privado, te recuerdan en sus noches en silencio, se preguntan qué fue lo que pasó, pero ya no hay respuestas, solo hay un eco, el eco de tu voz que ya no está, el eco de tu amor que ya no vuelve, el eco de tu presencia que dejó de insistir. Ese eco es tu legado silencioso, tu forma estoica de cerrar un ciclo, tu manera de dejar una huella sin necesidad de palabras, porque tu silencio fue, es y seguirá siendo lo que más les duele. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, si te hizo pensar o sentir algo profundo, te invito a dejar tu comentario. Tu voz también importa, y al compartir lo que sentiste, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que tal vez hoy lo necesitan. También te invito a suscribirte para que no te pierdas el contenido que viene. Cada video está pensado para hablarle a tu mente, pero también a tu alma. Y si tú te quedas, YouTube también se dará cuenta. Así podrás seguir mostrándote este contenido que no busca entretener, sino transformar.
Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue caminando en silencio, pero con fuerza.